Buenas noches, chicos. Vamos recién estoy viendo, pido disculpas por ese fondo de pantalla que tengo, porque justo ayer estuve usando el Zoom mi hijo. Recién me doy cuenta. Más voy a demorar en cambiarlo, creo, que en otra cosa, así que pido disculpas por eso. Bueno, así que dicho esto, vamos a comenzar hoy. Lo que quiero que hagamos previamente al desarrollo del práctico, que hagamos un repaso de la partida de las clasificaciones presupuestarias, así ya podemos avanzar con el punto A del práctico 3, ¿sí? A ver, hagamos este repaso. Vamos a ver acá. Bien. ¿Qué tenemos entonces acá? Acá vamos a tener las relaciones presupuestarias, de partidas presupuestarias en cuanto a los gastos. Esta relación presupuestaria es entre la clasificación de gastos por objeto y la clasificación económica de los gastos, ¿sí? En la clasificación de gastos por objeto, que habíamos dicho que nos preguntábamos en qué gasta el Estado, y donde ustedes lo tienen, ¿sí?, detallado cada una de las transacciones que pueden generar una erogación para el Estado. Gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, activos financieros, servicios de la deuda, otros gastos y gastos figurativos, ¿sí? Con los que trabajamos en el práctico el día lunes. Y por otro lado tenemos la clasificación económica, donde vemos cuál es la naturaleza, ¿sí?, de las transacciones. Si tienen naturaleza corriente, si es de capital o aplicaciones financieras. ¿Bien? Nosotros vamos a poder relacionar, hacer una relación entre estas clasificaciones presupuestarias, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la clasificación por objeto de gastos en personal, ¿sí?, en la clasificación económica le va a corresponder, ¿sí?, la clasificación de gastos corrientes. Cuando ustedes vayan al nomenclador, van a ver que dentro de los gastos corrientes van a tener la partida de remuneración, ¿sí? Cuando en la clasificación de gastos por objeto hablamos de las partidas de bienes de consumo y de servicios no personales, ¿sí?, cuando vamos a la clasificación económica, vamos a hablar de gastos corrientes también, ¿sí? ¿Y dónde van a clasificar estos gastos? Van a ver que dentro de los gastos corrientes van a tener la partida presupuestaria de bienes y servicios. ¿Bien? Y así, por ejemplo, podemos hacer otra relación presupuestaria. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de la partida del inciso 4, bienes de uso en la clasificación de gastos por objeto, cuando vamos a la clasificación de gastos de capital, a la clasificación económica, vamos a hablar de un gasto de capital. Dentro de la clasificación de gastos de capital, vamos a ver que tenemos la partida de inversión real directa, ¿sí? Esta partida de la clasificación económica gastos de capital, ¿sí?, tiene su relación con la partida presupuestaria de bienes de uso de gastos por objeto, ¿sí? Por ejemplo, la partida de transferencias. La partida de transferencia se puede relacionar con ¿qué? Puede ser según la naturaleza de la transferencia o para qué tipo de gasto, con qué tipo de gasto está relacionada, ¿sí? Va a ser una transferencia que va a clasificar dentro de los gastos corrientes, si corresponde a una transferencia, ¿sí?, corriente. Y dentro de los gastos de capital, sí corresponde a una transferencia destinada a gastos de capital. ¿Bien? Por ejemplo, con los activos financieros. Cuando hablamos de activos financieros en la clasificación de gastos por objeto, ¿sí?, vamos a hablar, podemos hablar de gastos de capital o de aplicaciones financieras, ¿sí?
en ambas clasificaciones de capital o aplicaciones financieras, vamos a tener la partida presupuestaria de inversión financiera, ¿sí? Dentro de la partida presupuestaria de inversión financiera. ¿Cómo vamos a saber cuándo estos activos financieros van a clasificar como inversión financiera dentro de gastos de capital o como inversión financiera dentro de las aplicaciones financieras? Según ¿sí? el destino ¿sí? que tenga esta inversión? Por ejemplo, si va a tener como destino el cumplimiento de políticas públicas, vamos a clasificar la transacción como un gasto de capital, inversiones financieras dentro de los gastos de capital. Si en cambio esta transacción dentro de los activos financieros va a tener como fin la obtención de liquidez, ¿sí? Para el Estado, va a clasificar bajo la línea, ¿sí? En la partida presupuestaria inversiones financieras dentro de las aplicaciones financieras, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en los prácticos también. Por ejemplo, la partida servicios de la deuda. Ya habíamos visto la clase anterior. La partida servicios de la deuda se compone de 3 conceptos. La parte que corresponde al capital, la amortización del capital, intereses y gastos de la deuda. Cuando dentro de la partida de servicios de la deuda, inciso 7, hablamos de los intereses y de los gastos de la deuda, ¿sí? Vamos a hablar que estos conceptos van a clasificar como gastos corrientes, ¿sí? Van a clasificar como gastos corrientes. Los intereses en la partida de rentas de la propiedad, ¿sí? Y los gastos y comisiones de la deuda en bienes y servicios, ¿sí? Y la parte que corresponde a la amortización del capital va a clasificar como amortización de la deuda dentro de las aplicaciones financieras. ¿Bien? Y así, por ejemplo, si avanzamos con la partida de otros gastos, ¿sí? Profe, por favor, ¿podrías repetir lo de servicios de la deuda? Servicio de la deuda dijimos que se componen de 3 conceptos, ¿sí? La parte que corresponde a capital, a intereses y gastos de la deuda. Cuando hablamos, ¿sí? De la parte que corresponde a intereses y gastos de la deuda, ¿sí? Cuando hacemos la conversión a la clasificación económica, estos 2 conceptos van a clasificar como gastos corrientes, ¿sí? Los intereses dentro de la partida de rentas de la propiedad y los gastos y comisiones de la deuda dentro de la partida de bienes y servicios. Ahora, cuando hablemos de la parte que corresponde a la amortización del capital, la amortización del capital va a clasificar como aplicaciones financieras, ¿sí? Dentro de la partida, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos, ¿sí? Ya lo vamos a ver en detalle en un cuadrito también más adelante, ¿bien? Acá lo estamos viendo a modo general, ¿sí? Con respecto a la partida de otros gastos, vamos a ver ¿sí? que va a poder clasificar según la transacción como un gasto corriente, cuando se refiere a transacciones que impliquen gastos corrientes, o como aplicaciones financieras. Y en el caso de los gastos figurativos es una partida ¿sí? que representa las transferencias que va a realizar administración central a un organismo descentralizado que consolide presupuestariamente. Entonces, cuando administración central realice una transferencia a un organismo ¿sí? descentralizado que consolide presupuestariamente, vamos a hablar ¿sí? de gastos figurativos. Y los gastos figurativos, según el destino que tengan, si es para cubrir gastos corrientes, clasificará dentro de los gastos corrientes, ¿sí? Como gastos figurativos para gastos corrientes. Si está destinada esta transferencia a cubrir gastos de capital, transferencias, ¿sí? Para gastos de capital. Y si lo tuviera un destino de aplicaciones financieras, por ejemplo, amortización de la deuda, ¿sí? Sería gastos figurativos para
¿sí? Aplicación financiera. ¿Bien? Esto, ¿sí? Un resumen de lo que es la conversión o la relación presupuestaria entre la clasificación de gastos por objeto con la clasificación económica. ¿Bien? Ahora, esto creo que yo se los había mostrado también en la clase pasada, esto ya es con un grado más de detalle, donde ustedes específicamente tienen las partidas presupuestarias que componen los gastos de corriente, los gastos de capital o las aplicaciones financieras. Esto yo se los voy a pasar, así que ustedes no se preocupen. Y acá, volver a recordarles, ¿sí?, que dentro de los gastos de capital, ¿sí?, tenemos la partida inversión financiera, así también como dentro, ¿sí?, de las aplicaciones financieras, tenemos la partida de inversión financiera. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuándo vamos a clasificar los activos financieros como inversión financiera dentro de los gastos de capital? Cuando se refieran a transacciones en cumplimiento de políticas públicas, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a clasificar los activos financieros como inversión financiera dentro de aplicación financiera? Cuando las transacciones, ¿sí?, tengan fines de administración de liquidez u obtener alguna rentabilidad. ¿Bien? Todo esto ya lo vamos a ir afianzando ahora a medida que veamos el desarrollo del práctico. Acá también van a tener la misma relación que acabamos de ver, ¿sí?, anteriormente, pero ya la relación de partida por partida. Como yo le había dicho, por ejemplo, el inciso 1, gastos en personal, ¿sí?, va a clasificar en la económica como un gasto corriente, ¿sí?, dentro de los gastos de consumo. Dentro de los gastos de consumo, ustedes van a tener específicamente la partida de remuneraciones, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando veíamos el inciso 4, bienes de uso, ¿qué dijimos sobre los bienes de uso? Va a clasificar dentro de los gastos de capital y la partida que le va a corresponder es inversión real directa, ¿sí? En este caso, aquí tienen ustedes la relación partida, ¿sí?, por partida, ¿bien? En este caso es la relación, ¿sí?, de los recursos, entre la clasificación de recursos por rubro y la clasificación económica, ¿bien? Esta relación, ¿sí?, por ejemplo, en este caso tenemos, en la clasificación de recursos por rubro, dijimos también que va detallado cada una de las transacciones que van a implicar un recurso para el Estado, como ingresos tributarios, ¿sí?, ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios, recursos propios de capital, transferencia de capital, obtención de préstamos. Y la clasificación económica también la vamos a considerar según su naturaleza en ingresos corrientes, en ingresos de capital o en fuente financiera, ¿sí? Por ejemplo, acá ustedes tienen la relación en forma directa en el caso de los ingresos corrientes con las partidas de recursos por rubro. Ingresos tributarios en la clasificación económica corresponde a ingresos corrientes, ingresos tributarios, ¿sí? Por ejemplo, rentas de la propiedad, en la clasificación de recursos por rubro tenemos rentas de la propiedad, y cuando vamos a la clasificación económica corresponde ingresos corrientes, rentas de la propiedad. ¿Bien? Y así se debe entender, ¿sí?, esta relación que hacemos de recursos por rubro con la clasificación económica, ¿sí? Dentro de esto, por ejemplo, acá tenemos la partida de recupero de préstamos. Esta partida de recupero de préstamos, ¿sí?, sería, la podríamos relacionar, hablando de gastos, con la partida de activos financieros, ¿sí? Y ustedes van a ver que a esta partida de recupero de préstamos, ¿sí?, le va a corresponder la partida de disminución de la inversión financiera en la clasificación económica. Y va a clasificar dentro de los recursos de capital o dentro de la fuente financiera según, ¿sí?, el tipo de transacción. Si es una transacción, como dijimos, que se relaciona en cumplimiento de políticas públicas,
va a clasificar en la partida disminución de inversiones financieras dentro de los recursos de capital. Esta partida de recupero de préstamo, ¿a qué corresponde? Cuando el Estado haya prestado, ¿sí?, fondos a alguna institución o a terceros, ¿sí? Fondos que se tienen que reintegrar, ¿sí? De eso está hablando acá la partida recupero de préstamos, cuando está cobrando las cuotas por estos préstamos que haya otorgado. Y en el caso de que esta transacción, ¿sí?, se haya originado con fines de liquidez o de obtener rentabilidad, va a clasificar dentro de la partida de disminución de la inversión financiera como fuente financiera. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos otra relación. Cuando hablamos de endeudamiento público o cuando hablamos de obtención de préstamos, ¿sí? Cuando hablamos de obtención de préstamos, cuando vamos a la clasificación económica, ¿dónde van a clasificar estas partidas de recursos por rubro? Dentro de fuente financiera, endeudamiento e incremento de otros pasivos, ¿sí? Cuando hablamos de endeudamiento público, nos referimos a aquellas transacciones que impliquen, ¿sí?, la emisión de títulos, ¿sí? Y en el caso de la obtención de préstamos, cuando el Estado se endeuda, pero en forma dineraria, ¿sí?, con la obtención de dinero. ¿Bien? Esto que acabamos de explicar en sí serían las partidas principales, ¿sí?, con las que vamos a trabajar en las operaciones que siguen. Por ejemplo, esta, antes de que pasemos a otra, recursos propios de capital. Los recursos propios de capital, toda esta parte descriptiva la tienen, chicos, en el clasificador presupuestario, ¿sí? Cuando hablamos de recursos propios de capital, hablamos de aquellos de que se originan con la venta, ¿sí?, de activos fijos del Estado. Por ejemplo, cuando vende algún bien de uso de su propiedad. Entonces, esta partida, recursos propios de capital, va a clasificar dentro de los recursos de capital en la clasificación económica. Y la partida que le corresponde, ¿sí?, es con la misma denominación, recursos propios de capital. ¿Bien? Esto a modo de que ya vayan un poco familiarizándose con las denominaciones de las partidas, ¿sí? Y acá, ¿qué van a tener? Acá van a tener la relación directa con cada una de las partidas. Por ejemplo, acá yo lo que les hablaba de recupero de préstamos, que va a clasificar o en ingreso de capital o en fuente financiera, ¿sí? Como vimos, según la finalidad que tenga la transacción. Igualmente, ustedes acá van a tener la partida de venta de acciones y participaciones de capital. Bien, esta es la relación directa de cada una de las partidas de recursos por rubro con la partida que le corresponde en la clasificación económica. La clasificación económica, ¿por qué hacemos esta relación entre partidas de gastos y partidas de recursos con la clasificación económica? Porque más adelante vamos a ver cómo vamos a elaborar el esquema ahorro, inversión, financiamiento. ¿Bien? Y acá, en esto es que me gustaría que nos detengamos también. Cuando vamos a hacer la clasificación por finalidad y función, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho con respecto a esta clasificación? Que va a permitir exponer los gastos del Estado, nos dice, de acuerdo al servicio que va a brindar el Estado. ¿Que cuáles podían ser? Administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, económica y deuda pública. Con esto trabajamos en la clase anterior, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que saber, ¿sí?, de esta clasificación presupuestaria? La clasificación de finalidad y función, como vimos, es exclusiva para los gastos. Es decir, que los recursos no clasifican por finalidad y función. ¿Sí? Ahora, las aplicaciones financieras no clasifican por finalidad y función, que por ejemplo es lo que veníamos viendo, ¿sí?, que solamente va a clasificar como finalidad y función dentro de deuda pública
solamente dijimos los intereses y gastos de la deuda, ¿sí? La parte de capital, ¿dónde dijimos que clasificaba? Según lo que vimos anteriormente, la parte que corresponde a la amortización de capital, dijimos que clasifica como aplicación financiera. Por lo tanto, ¿sí? Cuando vamos a la clasificación por finalidad y función, no va a clasificar la parte que corresponde al capital, que es una aplicación financiera, ¿sí? Entonces, las cuentas de gastos que se van a identificar, ¿sí? O que van a clasificar con finalidad y función, considerando la clasificación de gastos por objeto, serían gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, ¿sí? Las compras de acciones y participaciones de capital, los préstamos que otorgue el Estado, ¿sí? Siempre y cuando, como vimos, ¿sí? Tengan como finalidad el cumplimiento de una política pública, ¿sí? Cuando estos tipos de transacciones tengan como finalidad la obtención de liquidez o de alguna rentabilidad para el Estado, dijimos que la íbamos a clasificar como inversiones financieras, pero dentro de ¿qué? De las aplicaciones financieras. Entonces, si va a clasificar como aplicaciones financieras estas transacciones, no van a clasificar dentro de finalidad y función, ¿sí? Y otra cosa que pueden considerar dentro de esta clasificación es que las acciones de la Administración General, ¿sí? que están a cargo del titular del Poder Ejecutivo, o las desarrolladas por los ministros, los secretarios, subsecretarios, ¿sí? que abarquen más de una finalidad, nos dice que abarquen más de una finalidad, se van a clasificar como administración gubernamental, dirección superior. Y en este caso vamos a estar hablando, ¿sí? de los sueldos. ¿Bien? Ahora, con este pantallazo general que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bien. Acá ustedes tienen lo que yo les expliqué anteriormente respecto a la partida de servicios de la deuda, que dijimos que en la clasificación de gastos por objeto le corresponde, ¿sí? Capital, ¿sí? Intereses y comisiones y gastos de la deuda. La partida de servicios de la deuda, inciso 7, se compone de capital, de intereses y de comisiones de la deuda. Cuando vamos a hacer la clasificación económica de esta partida presupuestaria, ¿sí? ¿Cómo hacemos la conversión? ¿Y qué dijimos? Que la parte que corresponde al capital va a clasificar como amortización de la deuda dentro de las aplicaciones financieras. La parte que corresponde a los intereses, ¿sí? ¿Cómo va a clasificar? Como gastos corrientes, ¿sí? Y la partida presupuestaria será rentas de la propiedad. Y cuando clasificamos, hacemos la conversión de la parte que corresponde a comisiones y gastos de la deuda, vamos a hablar de un gasto corriente que va a clasificar como bienes y servicios dentro de los gastos de consumo, ¿sí? Esto es lo que hablábamos anteriormente respecto al inciso 7. Bien. Esto también lo que estuvimos viendo, ¿sí? Acá yo lo tengo separado, se los muestro en forma separada, a fin de que lo puedan tener un poco más claro, ¿sí? ¿Qué habíamos visto? Cuando hablábamos en la clasificación de gastos por objeto de la partida de activos financieros, inciso 6, y vamos a hacer la clasificación o la conversión a la clasificación económica, ¿qué vamos a considerar? ¿Cuál es, sí, la naturaleza de la transacción? ¿Cuál es el objetivo de la transacción? Si es incumplimiento, ¿sí? de una política pública, clasifica dentro de los gastos de capital esta transacción. Pero si la transacción tiene como finalidad la obtención de rentabilidad o de liquidez,
va a clasificar como una aplicación financiera. ¿Bien? En ambos casos, sea su naturaleza de capital o de aplicaciones financieras, la partida presupuestaria que le corresponde es inversión financiera. ¿Bien? Y ahora, cuando hablamos de la partida recupero de préstamos, ¿sí? Que sería la partida de los recursos, la contrapartida de activo financiero que es los gastos, su contrapartida en la clasificación de los recursos por rubro, ¿sí? Recupero de préstamos o ventas de acciones, ¿sí? Cuando vamos a hacer la conversión a la clasificación económica, ¿sí? Vamos a considerar también cuál fue el origen de esta transacción. Si fue en cumplimiento, ¿sí? De una política pública o la obtención de una liquidez para el Estado. En este caso, ¿sí? Cuando corresponde a cumplimiento o tiene como objetivo una política pública, lo vamos a clasificar dentro de los recursos de capital. Si por el contrario esta transacción se originó en una actividad del Estado cuyo objetivo sea obtener liquidez, va a clasificar como fuentes financieras. ¿Bien? Estos son como resúmenes de las clasificaciones de las partidas, que está bueno que ustedes ¿sí? Las puedan ir afianzando. Esta última no la vamos a ver por ahora porque no los quiero marear, seguramente ya la vamos a aplicar para las próximas clases. Igual lo que corresponde a las letras del tesoro, ¿sí? Lo único de acá que por ahora vamos a rescatar va a ser que cuando la administración central, ¿sí? O viceversa, realice una transferencia a un organismo descentralizado que no consolide, la partida presupuestaria va a ser transferencias corrientes o de capital, pero la partida presupuestaria va a ser transferencia. Si en cambio se hace a un organismo que va a consolidar presupuestariamente, ¿sí? En este caso vamos a hablar de gastos figurativos o de contribuciones figurativas, según sean ¿sí? Gastos o recursos, el origen de la transacción. ¿Sí? Esto también lo vamos a afianzar ahora cuando avancemos un poco en el siguiente práctico. ¿Bien? Esto yo se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Acá, como les dije, tienen la relación directa entre cada una de las partidas, por ejemplo, de recursos por rubro, con la clasificación económica. Y en este caso, la relación directa de cada una de las partidas presupuestarias de la clasificación de gastos por objeto con la clasificación económica para que ustedes la puedan ir estudiando, ¿sí? Ahora, volvamos al práctico. Tres. Bien. Acá está. Bien. Ahora entonces lo que vamos a hacer es ir analizando cada una de estas transacciones. Tengan el clasificador presupuestario también a mano para que podamos ir analizando las partidas también. ¿Qué tenemos acá? La primera transacción nos dice pago de jubilaciones al personal judicial. Pago de jubilaciones al personal judicial, ¿sí? Y acá, ¿qué nos pide? Que hagamos la clasificación de gastos por objeto y la clasificación económica, ¿bien? Entonces vamos a hacer la clasificación de gastos por objeto y su conversión a la clasificación económica, ¿sí? Como vimos, la clasificación económica del gasto comprende gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. ¿Bien? Entonces vamos a ir analizando cada una de estas operaciones. La primera que tenemos nos dice pago de jubilaciones del personal judicial. ¿Bien?
pago de jubilaciones del personal judicial. Vamos a hacer la clasificación por objeto primeramente, ¿sí? ¿Dónde lo teníamos? En el nomenclador. Si mal no recuerdo, tenemos en la página, a partir de la página 14, ¿sí? A partir de la página 13 tenemos la clasificación de gastos por objeto. ¿Dónde va a clasificar esta transacción, el pago de jubilaciones? Si nosotros vamos al inciso 5, transferencias, inciso 5, transferencias, ¿qué tenemos? Tenemos transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, ¿sí? Y dentro de esta partida vamos a tener, acuérdense acá que la clasificación, no sé si ya lo vieron en la teoría, por las dudas se lo recuerdo, el primer dígito, ¿sí? Se denomina inciso, ¿sí? Como venimos viendo, inciso 1, 2, 3, 4, 5, en este caso transferencia. El segundo inciso va a ser la partida principal. El tercer inciso, ¿sí? Se va a denominar partida parcial. Y el tercer inciso corresponde a la partida subparcial. ¿Bien? Esto para que también lo consideren. Igual, por ejemplo, nosotros podemos decir inciso 2, ¿sí? Hasta ese nivel, hasta el nivel de inciso. Nosotros podemos decir inciso 2 y ustedes tienen que saber identificar que el inciso 2 hace referencia a bienes de consumo. No necesariamente podemos decirle bienes de consumo, sino que también podemos decir inciso 2, ¿sí? Y ustedes tienen que saber de qué partida presupuestaria estamos hablando, ¿sí? Bien, volviendo acá, entonces hablamos del inciso 5, transferencias, ¿sí? Y vemos que dentro de la partida de transferencias tenemos transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, ¿sí? Entonces, en la clasificación por objeto corresponde a la partida de transferencias, ¿sí? Y en este caso, jubilaciones son transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, ¿sí? Entonces ahora cuando vamos a la clasificación económica, ¿sí? ¿Dónde va a clasificar? Como un gasto corriente, un gasto de capital o aplicaciones financieras. ¿Dónde va a clasificar? Ustedes lo tienen en el nomenclador, lo van a tener en la página 22, ¿sí? Vayan a la página 22 y tienen la clasificación económica, ¿bien? ¿Dónde va a clasificar esta operación que acabamos de clasificar en gastos por objeto como transferencias para financiar gastos corrientes? ¿Dónde va a clasificar entonces cuando hablamos de la clasificación económica? ¿Gastos corrientes, gastos de capital o aplicaciones financieras? ¿En gastos corrientes? En gastos corrientes, ¿sí? Dentro de gastos corrientes tenemos prestaciones de la seguridad social, ¿sí? Aparte que sabemos que son transferencias, ¿sí? Que son corrientes, ¿bien? Entonces, vamos acá. Este no es, a ver. Profe, disculpe, ¿puede habilitar el chat? A ver. Veamos. Sí, ahora veo. Dame un segundito. Acá estamos. ¿No está habilitado? Ahí está. Ahí creo que sí. Bien. Gracias, profe. Sí, es que un compañero no podía, parece, escribir. Bien. Gracias. Entonces dijimos que esta transacción del pago de jubilaciones del personal judicial va a clasificar dentro de, dentro de la clasificación de gastos por objeto como transferencias y dentro de la clasificación económica como gastos corrientes, ¿sí? Entonces acá tenemos
el inciso A. Bien. Ahora, pasemos a la siguiente. Nos dice, adelanto a un contratista de obra pública para remodelaciones en el edificio de la Policía Federal Argentina. Adelanto a un contratista de obra pública para remodelaciones en un edificio de la Policía Federal Argentina. ¿Bien? Entonces, acá tenemos que hacer en esta transacción que implica un gasto que corresponde a una obra pública por remodelaciones, ¿sí? Vamos a hacer la clasificación de gastos por objeto, ¿sí? ¿Dónde va a clasificar? Gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, activos financieros, ¿en cuál clasificaría dentro de gastos por objeto esta transacción? Una obra pública para remodelaciones en el edificio de la policía. Y vamos al clasificador, ¿sí? ¿De qué inciso vamos a estar hablando? Del inciso 4, ¿sí? Bienes de uso, ¿sí? Construcciones, ¿bien? Entonces, en la clasificación de gastos por objeto, decimos que va a clasificar como bienes de uso, ¿bien? Inciso 4, bienes de uso, específicamente construcciones, ¿bien? Ahora, si vamos a la clasificación económica, ¿sí? El inciso 4 de bienes de uso, ¿dónde va a clasificar en la clasificación económica? ¿Qué habíamos visto? Como gastos de capital. Habíamos dicho que los bienes de uso, el inciso 4, cuando hacemos la conversión a la clasificación económica, clasifica dentro de los gastos de capital. Y dentro de los gastos de capital, ¿de qué partida vamos a hablar? Y nosotros vamos a los gastos de capital, dijimos que la partida presupuestaria en la que va a clasificar va a ser inversión real directa, ¿sí? Si vamos a la parte conceptual, pero la tenemos acá, en este caso no está acá la parte conceptual. Bien. La partida de inversión real directa hace, ¿sí?, a todos aquellos gastos que impliquen la adquisición de bienes de uso por parte del Estado, ¿bien? Entonces, volvemos al práctico. Esta operación, ¿sí?, de una obra pública para remodelaciones, dijimos que en la clasificación de gastos por objeto, clasifica en el inciso 4, bienes de uso. Y cuando hago la conversión a la clasificación económica, corresponde a un gasto de capital, ¿sí?, gasto de capital, que son todas aquellas transacciones, dijimos, que corresponda a activos fijos, ¿bien? Entonces vamos a decir, por la operación B, que corresponde al inciso 4, bienes de uso, y en la clasificación económica se encuentra dentro de los gastos de capital en la partida de inversión real directa. Bien, pasemos entonces a la siguiente. Tenemos alquiler de un terreno donde funcionará la Feria Internacional de Turismo. Alquiler de un terreno donde va a funcionar la Feria Internacional de Turismo, ¿sí? Vamos a la clasificación de gastos por objeto. ¿En qué inciso va a clasificar? 1, inciso 2, inciso 3, 4, 5, 6, 7, 8 o inciso 9. Hablamos de... inciso 3. Clasifica ¿Cómo? ¿Dónde clasifica? en el inciso 3
En el Servicios no inciso 3, personales. servicios no personales, ¿sí? En servicios no personales. Y cuando vamos a hacer la conversión a la clasificación económica, ¿qué dijimos respecto a las partidas del inciso 2 y del inciso 3? Bienes de consumo y servicios no personales. ¿Dónde clasifican? Gastos corrientes, gastos de capital o aplicaciones financieras. En gastos corrientes. Dijimos, ¿sí?, que corresponden a gastos corrientes. Bienes de consumo, servicios no personales, gastos en personal, van a corresponder a transacciones de gastos corrientes. ¿Y qué dijimos específicamente cuando ustedes vayan, ¿sí?, a este analítico de conversión? Que los bienes de consumo, ¿sí?, y los servicios no personales, ¿dónde van a clasificar? Específicamente. ¿Dónde estamos? Acá. Que los bienes de consumo y la partida de servicios no personales clasifican como gastos corrientes, ¿sí? Gastos de consumo, en este caso, que corresponden a la partida, si vamos a un grado más de detalle, bienes y servicios, ¿sí? Que también lo tienen acá en el nomenclador. Y volvemos acá al nomenclador. Dentro, ¿sí?, de los gastos corrientes, ¿sí?, tenemos gastos de consumo. Dentro de los gastos de consumo, remuneraciones, corresponde a gastos en personal, inciso 1, y bienes y servicios corresponde a al inciso 2 y al inciso 3, bienes de consumo y servicios no personal. ¿Bien? Cuando ustedes ven acá, esto a modo de que más o menos vayan afianzando los conceptos, ustedes ven que acá tenemos, ¿sí?, gastos de operación. ¿Cuándo vamos a utilizar los gastos de operación? Cuando correspondan a transacciones realizadas por empresas públicas, vamos a ocupar o realizar la imputación en esta partida dentro de los gastos corrientes, como gastos de operación. Entonces lo vamos a utilizar cuando correspondan a transacciones realizadas por empresas públicas. ¿Bien? Esto para que ya vayan tomando nota. Bien. Entonces ahora... Hacer una consulta. Si Sí. es el alquiler de un terreno, ¿no sería dentro de los gastos corrientes, rentas de la propiedad, arrendamiento de tierras y terrenos? Pero igual entra dentro de lo que es servicios no personales, como en gastos por objeto, y entra como en la clasificación como gastos corrientes, que la partida va a ser bienes y servicios. La partida de bienes y servicios dentro de los gastos corrientes, ¿sí?, va a corresponder al inciso 2 y al inciso 3, ¿sí? Entonces, para esta operación, la vamos a clasificar, entonces, dijimos, en servicios no personales, y estamos en la clasificación económica como gastos corrientes. ¿Bien? Ahora, tenemos subsidio a una ONG para la construcción de un inmueble, ¿sí? En este caso, el Estado está otorgando un subsidio a una ONG. Y este subsidio está destinado a la construcción de un inmueble. Cuando hablamos de subsidios, de aquellas transferencias, ¿sí?, que tienen carácter de no reintegrable, ¿de qué partida presupuestaria estamos hablando cuando estamos en la clasificación de gastos por objeto? De transferencias. Transferencia, inciso 5, transferencias, ¿sí? Y dentro de las transferencias habíamos visto ¿sí?, que teníamos para distintas finalidades y según el sector al cual está destinada. Al sector privado, ¿sí?, para financiar gastos corrientes o gastos de capital, o al sector público, ¿sí?, también para financiar gastos corrientes o gastos de capital, ¿sí? En este caso, ¿sí?, estas transferencias
¿para qué van a estar destinadas? ¿Para un gasto corriente o para un gasto de capital? Si lo que el destino que va a tener, que va a realizar esta ONG de los recursos que reciba va a ser construcción de un inmueble. Una transferencia que va a estar destinada a un gasto de capital, ¿sí? Una transferencia al sector privado destinada a un gasto de capital. Entonces, cuando vamos a hacer la clasificación económica de esta transacción, ¿dónde va a clasificar? En la clasificación económica. En gastos de capital. En gasto de capital será una transferencia de capital. En gastos por objeto, ¿sí? Corresponde al inciso 5, transferencias al sector privado destinadas a gastos de capital. Entonces, vamos a clasificar, sería la operación D. ¿Sí? Transferencias dentro de gastos por objeto y dentro de la clasificación económica, gastos de capital, transferencias de capital sería la partida también dentro de gastos de capital. ¿Bien? Pasemos a la siguiente. Nos dice acá, el INTA prevé la compra de toros en la Expo Rural para utilizarlos en la reproducción y mejora de las distintas razas de ganado vacuno. ¿Sí? Entonces, el INTA, que vimos que era un organismo descentralizado, prevé la compra de toros en la Expo Rural para utilizarlos en la reproducción y mejora de distintas razas de ganado vacuno. Vamos a la clasificación de gastos por objeto. ¿En qué partida presupuestaria va a clasificar la compra, ¿sí?, de toros? Bienes de uso. Como bienes de uso, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el clasificador, ¿sí?, que dentro del inciso 4, bienes de uso, tenemos, ¿sí?, la partida de semovientes, ¿sí? Semovientes hace referencia a la adquisición de ganado vacuno, ¿bien? Entonces sabemos que clasifica, ¿sí?, como bienes de uso. Bien. Y ahora cuando vamos a hacer la clasificación económica, ¿qué naturaleza tiene este gasto? ¿Un gasto corriente, un gasto de capital o una aplicación financiera? Gasto de capital. Un gasto de capital, ¿sí? Dijimos que la relación es el inciso 4, bienes de uso. Cuando hacemos la conversión a la clasificación económica, ¿sí?, se encuentra dentro de los gastos de capital. Y específicamente, ¿en qué partida dijimos? Inversión real directa, ¿sí? Inversión real directa. Y vamos al nomenclador. ¿Sí? Tenemos gastos de capital. Dentro de la partida, inversión real directa, clasifica, ¿sí?, el inciso 4. Entonces tenemos, ¿sí? Hacemos el registro entonces, sería de la... ¿Qué transacción estamos? En la E. ¿Sí? Entonces la compra, ¿sí?, decía toro, creo que era, la compra de toros clasifica en la clasificación de gastos por objeto, bienes de uso, semovientes, y cuando hago la conversión a la clasificación económica, corresponde a un gasto de capital, inversión real directa. Ahora tenemos la F. Compra de aviones para la Fuerza Aérea Argentina. Compra de aviones para la Fuerza Aérea Argentina. ¿De qué partida presupuestaria estamos hablando? En la clasificación de gastos por objeto. ¿Bienes de uso? Compra de aviones, ¿sí?, corresponde al inciso 4 dentro de gastos por objeto. Bienes de uso, ¿sí? Que lo vamos a tener. Dentro de los bienes de uso tenemos maquinarias y equipos,
equipos de seguridad, ¿sí? Dentro de lo que sería todo lo que entraría maquinarias, ¿sí? Y equipos, ¿sí? Dentro de lo que es el inciso 4, bienes de uso. Y ahora entonces, cuando vamos a hacer la clasificación económica de esta transacción que clasifica en el inciso 4, ¿sí? ¿Dónde va a clasificar en la económica? Un gasto corriente, un gasto de También capital. el gasto de capital. Un gasto de capital, inciso 4, ¿sí? De clasificación de gastos por objeto, bienes de uso, cuando hacemos la conversión a la clasificación económica, corresponde a gastos de capital. En la partida, inversión real directa. ¿Bien? Ahora tenemos G. Nos dice adquisición de bidones de agua para dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Adquisición de bidones de agua para dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en esta. Bien. Entonces, vamos a la clasificación de gastos por objeto. ¿Sí? ¿En qué está gastando el Estado? En bidones de agua. ¿Sí? ¿Dónde van a clasificar qué imputación presupuestaria le corresponden a los bidones de agua? ¿Podría ser bienes de consumo? Corresponden a bienes de consumo, ¿sí? Son bienes consumibles dentro del ejercicio, los bidones de agua. Y cuando hablamos del inciso 2, en la clasificación de gastos por objeto, bienes de consumo, y vamos ahora a la clasificación económica, ¿a dónde o de qué naturaleza va a ser esta transacción? Un gasto ¿Qué dijimos? corriente. Gastos corrientes, ¿sí? Dijimos que el inciso 2, bienes de consumo, y el inciso 3, servicios no personales, ¿sí? Clasifican como gastos corrientes, ¿sí? Específicamente, gastos de consumo, bienes y servicios, ¿sí? Entonces, esta operación, que es la G, la clasificamos acá. Bienes de consumo, en la clasificación por objeto, y en la clasificación económica corresponde a gastos corrientes. Pasamos a la siguiente. Tenemos la H, que nos dice compra de combustibles para operar tanques del ejército argentino. Compra de combustibles para operar tanques, para suministrar combustible a los tanques del ejército argentino. ¿Sí? ¿Dónde va a clasificar? Si vamos a la clasificación de gastos por objeto, el combustible, ¿sí? La compra de combustible, ¿dónde va a clasificar? En bienes de consumo. Bienes de consumo. En bienes de consumo, ¿sí? Combustible clasifica como bienes de consumo, inciso 2. Entonces, cuando vamos a la clasificación económica, ¿dónde va a clasificar? Como un gasto corriente de capital o aplicaciones financieras. Gasto corriente. Como un gasto corriente. Inciso 2, gastos corrientes, ¿sí? Esta era la operación H, ¿no? Entonces, vamos a poner acá H. Bien. Seguimos. Tenemos I, que nos dice adquisición de municiones para el Servicio Penitenciario Federal. Adquisición de municiones para el Servicio Penitenciario Federal. ¿Sí? Vamos a la clasificación de gastos por objeto. ¿Sí? El Estado está gastando en municiones. ¿Dónde va a clasificar dentro de gastos por objeto? Corresponde a gastos en personal, bienes de consumo, servicios, transferencias. Otros gastos. Corresponde Bienes de consumo. a bienes de consumo, ¿sí? Se encuentra dentro de lo que serían, va a clasificar la adquisición de las municiones como un bien de
consumo, ¿sí? Y en este caso se entienden que están realizadas, ¿sí?, de metal, por lo cual van a clasificar dentro de lo que serían productos metálicos y vamos a un grado más de detalle, ¿sí? Entonces, la adquisición de municiones por parte del Estado clasifica como bienes de consumo, son consumibles dentro del ejercicio, ¿sí? Y si vamos a un grado más de detalle, ¿sí?, podríamos decir como productos, ¿sí?, de metal. Entonces, esta es la transacción I. Bien. ¿Y ahora qué tenemos? Se adquieren acciones de YPF con el objeto de mantener la liquidez de la economía. Se adquieren acciones de YPF con el objeto de mantener la liquidez de la economía. ¿Bien? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? La clasificación, ¿sí?, de gastos por objeto. ¿Dónde va a clasificar? Activos financieros. Como activos financieros, ¿sí? Donde clasifica la compra de acciones de YPF, va a clasificar como un activo financiero. Bien. Y ahora, ¿qué nos dice acá? Que el objeto... Profe, eso de a través del MDS, ¿esa ya la clasificaron? Porque no la escuché decir. Ahí está, ¿nos salteamos, chicos? Sí, profe, me parece que se salteó la J. Sí, nos salteamos la J, chicos. Veamos uno atrás. A través del Ministerio de Desarrollo Social se adquieren bidones de agua para ser afectados, para ser destinados, ¿sí? Para ser destinados o afectados por las inundaciones, ¿sí? Se adquieren bidones de agua para ser destinados, ¿sí?, a los afectados por las inundaciones, ¿sí? Este es el J que nos habíamos, sí, que me lo pasé por alto. ¿Bien? Entonces acá, ¿sí?, ¿en qué tipo de transacción vamos a estar? A través del Ministerio de Desarrollo Social se adquieren, ¿sí?, bidones de agua para ser destinados, o sea, para transferir a los afectados por las inundaciones. ¿Sería una transferencia? Estamos entonces ante una transacción que implica una transferencia, ¿bien? Una transferencia, en este caso, ¿qué tipo de transferencia? ¿Corriente o de capital? Si estos bidones... Corrientes, bien, porque estamos hablando de bidones de agua también, ¿sí? Y está destinado a las inundaciones. Si nosotros decimos que el Ministerio de Desarrollo adquiere bidones para su consumo, ¿dónde haríamos la clasificación? En bienes de consumo. Bienes de consumo. En bienes de consumo, pero acá estamos viendo que la transacción es para destinarlo, ¿sí?, en este caso a los afectados por las inundaciones, ¿sí? Entonces, en la clasificación de gastos por objeto, dijimos que corresponde, ¿sí?, a transferencias, inciso 5, transferencias que están destinadas a gastos o para gastos corrientes. Y entonces, ¿dónde va a clasificar en la económica? Gastos Corrientes de capital, bien, gastos corrientes. Y este dijimos que eran las J. Bien. Ahora sí, estamos acá en la adquisición de acciones de YPF con el objeto de mantener la liquidez de la economía. Bien. Entonces, dijimos que estábamos analizando y dijimos que en la clasificación de gastos por objeto, ¿sí?, corresponde, habíamos dicho, al inciso 6 como un activo financiero, ¿sí? Un activo financiero. Bien. Ahora, cuando estamos en el inciso 6, activos financieros de la clasificación de gastos por objeto, y vamos a la clasificación o a la conversión en la clasificación económica, ¿sí?, ¿qué teníamos que considerar o tener en cuenta? Dijimos que teníamos que considerar cuál era la finalidad de esta transacción, ¿sí? ¿Cuál era la finalidad? Y podía ser
para cumplir, ¿sí? En cumplimiento de políticas públicas, o podía ser para administrar liquidez o la obtención de una rentabilidad, ¿sí? En este caso, la adquisición de estas acciones nos dice que está destinada a mantener la liquidez de la economía, ¿bien? Y según el objetivo, nosotros ¿qué decíamos? En la clasificación económica, ¿sí? La partida de activo financiero va a clasificar como un gasto de capital o como una aplicación financiera, ¿sí? Gasto de capital cuando esta transacción tenga como finalidad cumplir con una política pública. Y dentro de las aplicaciones financieras, cuando el objetivo sea administrar liquidez u obtener alguna rentabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, se adquieren las acciones, ¿sí? De YPF y el objetivo es mantener la liquidez de la economía, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a clasificar dentro de la clasificación económica? Aplicación financiera. Aplicaciones financieras. Como aplicación financiera. ¿Y cuál dijimos que era la partida dentro de aplicaciones financieras o de gastos de capital que le corresponde? Inversión financiera, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Acciones, ¿sí? Que se adquieren con el objeto de mantener la liquidez de la economía, en la clasificación por objeto, estamos hablando del inciso 6, activos financieros. Y cuando vamos a la clasificación económica, como la finalidad es mantener la liquidez de la economía, va a clasificar como una inversión financiera dentro de las aplicaciones financieras, ¿sí? Entonces, acá pondríamos el inciso K. ¿Bien? Estos son conceptos que los van a ir afianzando a medida que practiquemos con distintas operaciones. Quedamos la K, pasamos a la L, que nos dice: por la emergencia hídrica, se realizan préstamos a pequeños productores. Por la emergencia hídrica se realizan préstamos a pequeños productores. Quiero que recuerden la parte conceptual del inciso 6, ¿sí? El inciso 6, activos financieros, ¿sí? ¿Cuál es su concepto? Gastos por compra de valores de crédito, por acciones, por títulos, por bonos, sean públicos o privados, concesión de préstamos o incremento de disponibilidades, de cuentas a cobrar, de activos diferidos, ¿sí? Esta es la definición o el concepto de la partida activo financiero. Compra de valores, títulos, bonos, concesión de préstamos, ¿sí? O incremento de disponibilidades. Bien, esto quería recordarles la denominación o el concepto. Bien, entonces, nos dice acá, por la emergencia hídrica, ¿sí? Se realizan préstamos a pequeños productores. En la clasificación de gastos por objeto, ¿dónde va a clasificar esta transacción? Corresponde a una transferencia, corresponde a servicios de la deuda, corresponde a otros gastos, corresponde a activos financieros. Se realizan préstamos, dice, a pequeños productores. ¿Y qué acabamos de leer respecto a la partida de activos financieros? ¿Qué incluía? ¿Qué incluía? Concesión de préstamos, ¿sí? Concesión de préstamos. Compra, ¿sí?
de valores, títulos, acciones, bonos, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a clasificar esta transacción que acabamos, ¿sí?, de leer? El otorgamiento de financieros. préstamos a pequeños productores agropecuarios. ¿Qué sería? ¿Qué partida presupuestaria dentro de los gastos por objeto? Transferencia. Activo financiero. Activos financieros. ¿Qué nos decía la definición de la partida de activo financiero? Concesión de préstamos, ¿sí? Concesión de préstamos por parte del Estado. Además, incluía la compra, ¿sí? Incluía la compra, ¿sí?, de títulos, de valores, de acciones, ¿sí? Entonces, en este caso, en el L, ¿sí?, que la concesión de préstamos a pequeños productores por emergencia hídrica clasifica dentro de activos financieros. ¿Por qué no transferencias? Porque ¿qué dijimos respecto a las transferencias? Son aportes no reintegrables. Y en el caso de un préstamo, se entiende que es reintegrable, se está prestando para que después se devuelva. ¿Bien? Entonces, entra dentro del inciso 6, activos financieros. ¿Bien? Ahora, cuando vamos a la clasificación económica, ¿dónde la vamos a clasificar a esta transacción? ¿De qué va a depender? ¿De qué dijimos? Va a depender de la finalidad que tenga la transacción, ¿sí? En el inciso K dijimos que esta transacción de la compra de acciones de YPF, ¿sí?, tenía como finalidad la liquidez de la economía, ¿sí?, mantener la liquidez de la economía. Y habíamos dicho que clasificaba como un activo financiero y al ser su finalidad mantener la liquidez de la economía, ¿dónde clasificamos? Como aplicaciones financieras. ¿Bien? Ahora, en el inciso L, el otorgamiento de préstamos a los pequeños productores, ¿sí?, ¿qué dijimos? Clasifica también en gastos por objeto como un activo financiero, ¿sí? Concesión de préstamos. Y ahora, ¿cuál es la finalidad que tiene el Estado con esta transacción? Es cumplir con un fin de política pública, ¿sí? La ayuda a los pequeños productores corresponde a una política pública, ¿bien? A la implementación o al cumplimiento de una política pública. Entonces, en este caso, ¿sí?, cuando vamos a la clasificación económica, esta transacción, ¿dónde va a clasificar? Activo financiero, gasto de capital. Activos financieros dentro de la clasificación de gastos por objeto, ¿sí? Y cuando vamos a la clasificación económica, ¿sí?, por tener una finalidad o por estar cumpliendo una política pública, decimos que va a clasificar dentro de los gastos de capital, ¿sí? Y dijimos que la partida presupuestaria, igual en ambas situaciones, es inversión financiera, ¿sí? Tanto en gastos de capital como en aplicaciones financieras, la partida presupuestaria, inversión financiera. Bien, entonces vemos que cuando hablamos del inciso 6, en la clasificación de gastos por objeto, ¿sí?, en la clasificación económica corresponderá a un gasto de capital o a un gasto en aplicaciones financieras según la finalidad que tenga la transacción, ¿sí? Gastos de capital, cumplimiento de una política pública. Aplicaciones financieras, ¿sí?, para administrar liquidez u obtener alguna rentabilidad. ¿Quedó claro eso entonces? ¿Qué es lo que vimos conceptualmente al inicio de la clase? Ahora, pasemos a la siguiente. Atención de la deuda externa a largo plazo. Atención de la deuda externa a largo plazo.
nos dice que comprende tanto el capital, los intereses y las comisiones. ¿Bien? Entonces, vamos a la clasificación de gastos por objeto. ¿Bien? ¿Dónde va a clasificar esta operación? ¿De qué partida presupuestaria estamos hablando? ¿Sí? Cuando nos referimos a la atención o al pago de la deuda externa. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Servicios, sí, de la deuda, ¿sí? Disminución de otros pasivos, específicamente el inciso 7. Bien. Y dijimos que el inciso 7 comprende 3 conceptos. Tiene una parte que corresponde al capital, otra parte a intereses y comisiones o gastos de la deuda. ¿Bien? Entonces, ya dijimos, esta operación en la clasificación de gastos por objeto clasifica como servicio de la deuda. Bien. Ahora vamos a la clasificación económica, ¿sí? Del inciso 7. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué teníamos que considerar? El capital por un lado y los intereses y las comisiones por el otro. A ver. Perdón que no sé por qué no me responde el mouse. A ver, esperemos un segundito que le quería agrandar. Ahí está. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Qué habíamos dicho cuando hablamos del inciso 7, servicio de la deuda? Habíamos visto que se compone de una parte que hace de 3 conceptos: capital, intereses, comisiones y gastos de la deuda. Y cuando vamos a la clasificación económica, ¿sí? Vamos a hacer la conversión considerando cada uno de estos conceptos, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho? La parte que corresponde al capital, ¿dónde va a clasificar? Como aplicación financiera, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. La parte que clasifica como intereses, ¿dónde va a clasificar en la económica? Como un gasto corriente en la partida rentas de la propiedad. Y cuando hablamos de comisiones y gastos de la deuda, ¿sí? Hablamos de gastos corrientes, ¿sí? Dentro de gastos de consumo, bienes y servicios, ¿sí? Entonces, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a decir? Que en este caso, la operación M, ¿dónde va a clasificar? En lo que corresponde a los intereses y comisiones de la deuda, ¿dónde va a clasificar? Como un gasto corriente, ¿sí? Que sería por la parte que corresponde a los intereses y comisiones. ¿Bien? Y va a clasificar como aplicación financiera en la parte que corresponde ¿a qué? ¿Qué parte va a clasificar como aplicación financiera? La amortización de la deuda. Capital, la amortización capital, ¿sí? Del capital. ¿Bien? Entonces, acá tenemos en gastos por objeto, cuando hablamos del inciso 7, servicios de la deuda, ¿sí? Y vamos a la clasificación económica, la parte que corresponde a los intereses y comisiones de la deuda clasifican como gastos corrientes, ¿sí? Intereses, rentas de la propiedad específicamente, comisiones como bienes y servicios dentro de los gastos de consumo. Y la parte que corresponde a la amortización del capital va a clasificar como aplicación financiera. ¿Bien? Ahora pasemos a la N. ¿Qué tenemos? ¿Quedó claro el inciso 7 y el inciso 6
la conversión a la económica? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien, pasemos entonces a la N. Nos dice, transferencia a la SIGEN, a la Sindicatura General de la Nación, que es un organismo descentralizado que consolida presupuestariamente, ¿sí? Que consolida presupuestariamente para la adquisición de computadoras. Para la adquisición de computadoras, ¿sí? Entonces acá tenemos, estamos ante una transferencia, ¿sí? Nos está diciendo, transferencia. ¿Quién está transfiriendo? Administración Central, ¿sí? Está transfiriendo a la Sindicatura General de la Nación, que es un organismo descentralizado que consolida presupuestariamente, ¿sí? Para la adquisición de computadoras. ¿Bien? Entonces, acá, ¿qué habíamos dicho? Cuando Administración Central realiza una transferencia a un organismo descentralizado que consolida presupuestariamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que llegado un momento, ¿sí? Se expone el presupuesto en forma consolidada, ¿sí? Con este organismo, tanto Administración Central como con la SIGEN y todos aquellos organismos que tengan la característica de ser descentralizados, que consoliden presupuestariamente, ¿sí? En este caso, las transferencias que se realicen van a clasificar como gastos figurativos, ¿sí? Como gastos figurativos. Transferencia de Administración Central a un organismo que consolida presupuestariamente, ¿sí? Dentro de la clasificación de gastos por objeto, corresponde, ¿sí? Al inciso 9, gastos figurativos. ¿Bien? Ahora, cuando en este caso nos dice que es para la adquisición de computadoras, será un gasto figurativo, creo que vamos al nomenclador que también lo tiene, ¿sí? Inciso 9. Tienen gastos figurativos, que pueden ser para transacciones corrientes, para transacciones de capital o para aplicaciones financieras, ¿sí? En este caso, si está destinada esta transferencia para que la sindicatura compre computadoras, ¿sí? ¿Para qué tipo de transacción será este gasto figurativo? ¿Para una transacción corriente de capital o de aplicaciones financieras? De capital. De capital porque estamos hablando de computadoras, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a clasificar esta operación? La operación N. ¿Dónde va a clasificar cuando vamos a la clasificación económica? ¿Dentro de gastos corrientes, dentro de gastos de capital o dentro de las aplicaciones financieras? Gasto de capital. Dentro de los gastos de capital. Va a ser un gasto figurativo, ¿sí? Para transacciones de capital, porque va a realizar la compra, ¿sí? La sindicatura de computadoras, ¿sí? Entonces, acá iría la transacción N, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que recordamos de acá? Transferencias de Administración Central a un organismo que consolida presupuestariamente, ¿sí? La partida presupuestaria que corresponde dentro de gastos por objeto, gastos figurativos, ¿sí? Está destinada a la adquisición de computadoras, ¿sí? Gasto figurativo para transacciones de capital. Entonces, por ende, en la clasificación económica estará dentro de los gastos de capital como gastos figurativos para gastos de capital. ¿Bien? Ahora, Profe, sí. una consulta. Si la transferencia fuera a un organismo descentralizado, pero que no consolide presupuestariamente,
Ahora pasamos al inciso O, ¿sí? Igualmente, cuando todas las transferencias que se realicen a organismos que no consolidan presupuestariamente, le corresponde la partida presupuestaria de transferencias. Aquellas serán corrientes o de capital, según a qué esté destinada esta transferencia. Ahora, cuando son transferencias entre organismos que consolidan presupuestariamente, ¿sí? Administración central, un organismo descentralizado, administración central, entre organismos descentralizados que consoliden presupuestariamente, vamos a hablar siempre de gastos figurativos o contribuciones figurativas, según sea quien esté realizando la transacción como gasto o recibiendo la transferencia, que será un recurso, o sea que será una contribución figurativa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el siguiente ejemplo. En el caso de transferencia a la AFIP, que es un organismo descentralizado, pero en el caso de la AFIP no consolida presupuestariamente, ¿sí? Ya les vamos a pasar el detalle de los organismos. A nivel provincial, los que consolidan presupuestariamente es el IPB y la Dirección de Vialidad, ¿sí? El IPB y la Dirección de Vialidad son los dos organismos provinciales, ¿sí? Organismos descentralizados que consolidan presupuestariamente con la administración central. En el caso de Nación, ya le vamos a pasar, ¿sí? Algunos organismos que puedan, que sean considerados, son organismos descentralizados que consoliden presupuestariamente para que ustedes los puedan conocer. Igualmente, en el caso de organismos nacionales, nosotros le vamos a hacer esta aclaración, ¿sí? Nosotros a lo que apuntamos específicamente más es que ustedes conozcan cuáles son los organismos que consolidan presupuestariamente, pero a nivel provincial, ¿sí? Que son solamente dos, IPB y Vialidad, ¿sí? El Instituto Provincial de la Vivienda y Vialidad, ¿bien? Entonces, en este caso, en el inciso O, que hablamos de transferencias a la AFIP para compra de insumos, en este caso AFIP, ¿sí? Es un organismo descentralizado que no consolida presupuestariamente, por eso no está acá la aclaración, ¿sí? Que hicimos en el inciso N, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Dónde va a clasificar en la clasificación de gastos por objeto? Va a corresponder al inciso 5, una transferencia. Y en este caso está destinada a la compra de insumos. Será una transferencia al sector público, ¿sí? Porque estamos hablando de AFIP, de un organismo público. ¿Y dónde va a clasificar? Si es para la compra de insumos, ¿qué tipo de transferencia va a ser? Para gastos de corrientes, para gastos de capital, ¿para qué tipo de transferencia? Para gastos corrientes, porque es compra de insumos. Entonces, cuando vamos a la clasificación económica, ¿sí? ¿Dónde va a clasificar? ¿Como gasto corriente, o como gasto de capital, o como aplicación? Gasto por objeto, transferencia, inciso 5. En la clasificación económica, ¿cuál va a ser la naturaleza? ¿Corriente de capital o aplicación financiera? ¿Gastos corrientes? Corriente, porque es para la compra de insumos, ¿sí? Será la hoja oficio para realizar impresiones, será el cartucho de la impresora, serán lapiceras, serán sellos, ¿sí? Compra de insumos. ¿Qué son los insumos? Los insumos, como dijimos, son cosas que se consumen, son elementos que se consumen dentro de ejercicio, ¿sí? Los insumos, a eso nos referimos, como les vuelvo a repetir, las hojas, unas hojas de oficio, lapiceras, ¿sí? El tóner para la impresora, ¿bien? Entonces vamos a hablar de transferencias, como dijimos, destinadas a gastos de corriente, por lo cual entonces, dentro de la clasificación económica, será un gasto corriente que va a clasificar como transferencia para gastos corrientes, ¿sí? Entonces acá ponemos el inciso O. Bien. ¿Quedó claro esto? Entonces esto es lo que también les había mostrado en esta parte, ¿sí?
No sé qué está pasando con mi mouse. Quiero ampliar la diapositiva. Pero no me aparece la flechita. Bien, pero bueno, no sé si llegan a verlo, pero no puedo utilizar las flechitas, no sé por qué. Pero acá yo les había sintetizado un poco, ¿sí? Cuando nos referimos a organismos que no consolidan presupuestariamente y a organismos que consolidan presupuestariamente. Ahí tienen ustedes como transferencias corrientes o transferencias de capital, cuando hablamos de organismos que no consolidan presupuestariamente, y gastos o contribuciones figurativas cuando hablamos de organismos que consolidan presupuestariamente. ¿Sí? Esto entonces ya se los vamos a pasar como un PDF para que ustedes los puedan tener como un resumen del material de estudio. ¿Bien? Entonces ahora utilicemos, ¿sí?, un poquito de la clase. Volvamos sobre estas operaciones y vamos a hacer la clasificación por finalidad y función, ¿sí? Para esto, sí que vamos a tener en cuenta, ¿sí?, lo que ya habíamos visto anteriormente. Este detalle, ¿sí? No sé por qué para el Power no me funciona la flechita del mouse. Quiero ponérsela a la diapositiva en grande, pero no me lo toma. Bien, un poquito lo que ya habíamos visto anteriormente, que ¿qué dijimos? Que en el caso de finalidad y función, ¿qué habíamos dicho? Hay que recordar que los recursos no clasifican para finalidad y función, ¿sí? Finalidad y función es solamente una clasificación para gastos. ¿Qué dijimos además? Que las aplicaciones financieras no clasifican para finalidad y función, ¿sí? Todo lo que nosotros tengamos dentro de aplicaciones financieras no clasifican para finalidad y función, ¿sí? Y nada más respecto a esto. Lo otro, ya lo vemos. Estas dos partes quería que la tengamos en claro ahora. A ver. Acá sí. Bien. Entonces, analicemos algunas de estas transacciones para finalidad y función. Creo que hay algo que no estaba en la diapositiva. El tema de los, a ver, creo que me está faltando acá, si se los agrego. Sí. Acá está faltando que en el caso de los gastos figurativos, ¿sí?, ya se los voy a agregar antes de pasárselos. En el caso de los gastos figurativos tampoco clasifican para finalidad y función, ¿sí? Entonces, no clasifican recursos, no clasifican aplicaciones financieras y no clasifican gastos figurativos. ¿Bien? Veamos entonces algunas de las transacciones que están acá. Por finalidad y función, ¿sí?, tengan el nomenclador en mano, lo van a tener a partir de la página, ya les digo, de la página 24. Bien, a partir de la página 24 tenemos la clasificación por finalidad y función. Tenemos pago de jubilaciones del personal, ¿sí?, judicial. Pagos de jubilaciones del personal judicial. ¿Dónde lo vamos a clasificar? Ustedes vean, ¿sí?, en el clasificador presupuestario que les dije que lo tienen a partir de la página 24. ¿Sí? Ahí ustedes van a tener los 5 grandes servicios que puede prestar el Estado. Finalidad y función, ¿qué servicio está prestando el Estado? Administración gubernamental, ¿sí?, seguridad, servicios sociales, servicios económicos, deuda pública. ¿Bien? Entonces, acá estamos ante el pago de jubilaciones del personal judicial. ¿Dónde lo vamos a clasificar por finalidad y función? ¿Qué servicio, sí, estaría prestando el Estado?
En este caso, pago de jubilación. Si nosotros vemos, ¿sí? Dentro de lo que sería el servicio de servicios sociales, ¿qué tenemos dentro de servicios sociales? Dentro de servicios sociales tenemos seguridad social, ¿sí? Eso lo tiene en la página 26. Seguridad social. ¿Y qué tenemos dentro de lo que es seguridad social? Nos dice, acá estoy, nos dice acciones inherentes a cumplimentar el sistema destinado a la cobertura financiera de las necesidades originadas en la población que ha dejado de contribuir al proceso productivo por medios tales como pensiones, retiros y jubilaciones. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos en el inciso A del pago de jubilaciones, ¿sí? Vamos a clasificar dentro de lo que es finalidad y función, servicios sociales, seguridad social. Bien, ¿quedó claro eso? ¿Lo encontraron en el nomenclador? Dijimos página 24. ¿Sí? Dentro de servicios sociales tenemos seguridad social, y si ustedes van a la parte descriptiva, ¿sí? Tenemos acciones inherentes a cumplimentar el sistema destinado a la cobertura financiera a las necesidades originadas en la población por medios tales como pensiones, retiros y jubilaciones. ¿Bien? Eso para finalidad y función. Ahora pasemos a la siguiente. ¿Qué tenemos? Adelanto al contratista por una obra pública, ¿sí? Para remodelaciones en el edificio de la Policía Federal Argentina, ¿sí? Remodelaciones en edificios de la Policía Federal Argentina. ¿Dónde va a clasificar? Trabajen con el nomenclador, chicos. ¿Qué habíamos visto que teníamos? Teníamos, ¿sí? Finalidad, servicios de seguridad, en este caso, porque estamos hablando de un edificio que corresponde a la Policía Federal Argentina, ¿sí? Y habíamos dicho, ¿sí? Que en el caso de seguridad interior correspondía a todas las acciones, ¿sí? De defensa y seguridad de la población. Y en el caso de servicio penal, a todo lo que haga referencia, ¿sí? A la reclusión de personas. Bien, entonces en este caso, ¿qué servicio está prestando el Estado? ¿Sí? O va a prestar el Estado con esta transacción, ¿sí? La de la remodelación del edificio de la policía. ¿Será qué? Un servicio de seguridad. Y dentro de ese servicio de seguridad, ¿dónde lo clasificamos? Seguridad interior. Como seguridad interior. Bien. La siguiente transacción. Tenemos el alquiler del terreno donde va a funcionar la Feria Internacional de Turismo. ¿A dónde va a clasificar? ¿Qué servicio está prestando el Estado? Si vamos a servicios económicos, ¿sí? ¿Qué tenemos dentro de servicios económicos? Bien, servicios económicos. ¿Y qué tenemos dentro de servicios económicos? Comercio, turismo y otros servicios. Comercio, turismo y otros servicios. Bien, entonces, servicios económicos, comercio, turismo y otros servicios. Bien, ahora tenemos subsidio a una ONG para la construcción de un inmueble. Subsidio a una ONG para la construcción de un inmueble. ¿Dónde lo vamos a clasificar? Estamos hablando de un subsidio a una ONG. Bien, hablamos de servicios sociales. Bien, y dentro de servicios sociales, ¿dónde podríamos incluirlo?
tenemos, ¿sí? Sería en este caso, podemos hablar de promoción y asistencia social, en este caso, esta transacción o este subsidio que va a estar destinado a una ONG, ¿sí? Entonces decimos servicios sociales, y podríamos incluirlo dentro de lo que sería promoción y asistencia social. Ahora tenemos el INTA. El INTA dice, prevé la compra de toros para la Expo Rural, ¿sí? El INTA prevé la compra de toros para la Expo Rural, ¿bien? ¿Qué servicio se estaría prestando con esta transacción? ¿Qué les parece a ustedes? Si vamos al nomenclador, ¿qué tenemos? Dentro, ¿sí?, de lo que serían los servicios económicos, ¿qué tenemos? Agricultura, ¿sí? Y si nosotros vamos a la parte descriptiva, servicios económicos, agricultura, ¿qué tenemos? Acciones inherentes a la promoción, regulación y control de la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, ¿sí?, protección de la fauna, semillas, etcétera, ¿sí? Acciones inherentes a la regulación, ¿sí?, y a todo lo que se refiera a la producción agrícola, ganadera, avícola. Agrícola, ganadera, avícola, apícola. Bien, entonces en este caso, la compra por parte del INTA de los toros la vamos a clasificar como un servicio económico, agricultura. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos? La compra de aviones para la Fuerza Aérea Argentina. ¿Qué servicio, sí, está prestando el Estado con este tipo de transacción, con esta transacción? ¿Qué servicio? ¿Puede ser servicio de seguridad interior? Muy bien, servicio de seguridad, seguridad interior. Bien. Pasamos a la siguiente, ¿sí? A ver, pasemos ya por el tiempo. Me gustaría que avancemos, por ejemplo, las otras creo que están dentro de todo como para que ustedes las puedan desarrollar. Me gustaría que pasemos, por ejemplo, al inciso K. Vamos al inciso K. ¿Sí? El inciso K, habíamos dicho que se adquieren acciones de YPF con el objeto de mantener la liquidez de la economía, ¿sí? El inciso K, a esta transacción, ¿cómo la habíamos clasificado nosotros? Habíamos dicho que el inciso K correspondía a un activo financiero, ¿sí? Correspondía a un activo financiero, y como el objetivo era mantener la liquidez de la economía dentro de la clasificación económica, ¿sí?, la clasificamos como una aplicación financiera. ¿Bien? Ahora, para finalidad y función, ¿qué clasificación le daríamos al inciso K, a la compra de acciones? Que clasificó como una aplicación financiera. No clasifica, ¿sí? Dijimos que las aplicaciones financieras no clasifican para finalidad y función, ¿sí? Esta transacción corresponde a una inversión financiera dentro de las aplicaciones financieras en la clasificación económica. Por lo cual, entonces, decimos que esta transacción no clasifica para finalidad y función. ¿Bien? Ahora, por ejemplo,
pasemos a la M, ¿sí? Por ejemplo, pasemos a la M. ¿Qué tenemos en la M? Atención de la deuda externa a largo plazo, ¿sí? Dijimos que el pago de la deuda externa clasificaba como servicio de la deuda, inciso 7, dentro de gastos por objeto, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho respecto al servicio de la deuda cuando estábamos en la clasificación por finalidad y función? ¿Qué conceptos del servicio de la deuda sí va a clasificar en finalidad y función? Intereses y gastos. La parte que corresponda a los intereses y gastos o comisiones de la deuda, ¿sí? Para finalidad y función solamente van a clasificar los conceptos que correspondan a intereses y comisiones de la deuda. La parte que corresponde al capital, ¿sí? ¿Dónde clasifica en la clasificación económica? Vimos que corresponde a una aplicación financiera y por tanto las aplicaciones financieras no clasifican para finalidad y función. ¿Bien? Y ahora sí vamos al inciso N. En el inciso N, ¿sí? ¿De qué partida presupuestaria hablamos? De la partida presupuestaria correspondía a un gasto figurativo, una transferencia que hacía Administración Central a un organismo que consolida presupuestariamente. Y lo clasificamos como un gasto figurativo, ¿sí? ¿Y qué dijimos? ¿Qué pasa con los gastos figurativos en finalidad, en la clasificación de finalidad y función? Por finalidad y función. No clasifican. No clasifica. ¿Bien? Queda entonces, y veamos el L. El L. En el L, ¿qué teníamos? Que por una emergencia hídrica se otorgan préstamos a pequeños productores agropecuarios, ¿sí? Se otorgan préstamos a pequeños productores agropecuarios. Entonces acá, ¿qué clasificación le habíamos dado a esta transacción? Habíamos dicho que correspondía también, dentro de la clasificación de gastos por objeto, ¿sí? A un activo financiero. Pero ¿qué pasaba con este activo financiero? Este activo financiero tenía por objetivo, ¿sí? Cumplir con una política pública, que es ayudar a los pequeños productores, ¿sí? En esta situación de una emergencia hídrica. Por lo cual, cuando íbamos a la clasificación económica, ¿dónde clasificaba? Como un gasto de capital, porque iba a cumplir, ¿sí? Con una política o con un objetivo público. ¿Bien? Entonces, para finalidad y función, ¿clasifica esta transacción? ¿Va a clasificar? ¿Es aplicación financiera? No, es un gasto de capital. En este caso, esta operación sí va a clasificar, ¿sí? Para finalidad y función. Bien. Bueno, esta parte conceptual, chicos, yo se las voy a pasar. Ahora le voy a agregar eso que nos estaba faltando para la clasificación por finalidad y función, ¿sí? Se las voy a agregar la parte que estaría faltando de gastos figurativos y después se las voy a pasar. Creo que lo tengo de contacto al Jerez, creo que era el alumno que me mandó el mail, creo que les pasó, creo que el alumno Jerez le puede haber pasado el link con las clases, ¿sí? A él se la pasé por mail, le dije que la compartiera con ustedes. Cualquier cosa a él también le voy a mandar por mail lo que vimos acá, ¿sí? Un poco este resumen de algunos conceptos importantes para que ustedes los puedan ir afianzando. ¿Bien? Entonces con esto,
¿sí? Terminen de hacer la clasificación de aquellas operaciones que hemos dejado, ¿sí? Que deben ser 4 o 5 operaciones, terminen de hacer esa clasificación, la controlamos en la próxima clase, en la clase del lunes, y ya vamos a avanzar sobre el desarrollo de lo que sería el punto B del práctico. ¿Bien? Ya acá vamos a trabajar con importes, ¿sí? Ya no va a ser tan abstracto como lo estuvimos trabajando anteriormente, sino acá ya vamos a hablar de algo más concreto, donde a cada transacción le vamos a poner un importe, ¿sí? Para ya ir trabajando sobre lo que es la formulación presupuestaria. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima clase, ¿sí? El día lunes nos encontramos para finalizar el trabajo práctico 3. Nos vemos entonces, chicos. La parte B no tiene planilla, pero voy a ver si les preparo algo como para que les sea más fácil a ustedes trabajarlos en la clase, ¿sí? Y también se los voy a pasar por mail para que lo puedan circularizar. Bien, nos vemos entonces el próximo lunes, chicos. Hasta luego.